Buenas noches. Erev Tov. ¿Cómo están? ¿Cómo habéis pasado el día? Buenas noches, don Guillermo, don Isaac, don Daniel, don Martín, Raquel, buenas noches. ¿Cómo estamos todos? Vamos a esperar un minutito más a que la gente se reúna. Buenas noches, Alba, para comenzar a estudiar un poco de Torah. Que mientras podemos cantar, si cantamos se alegra nuestro corazón y es la pluma del alma. El alma solamente sabe hablar a través de la música. La tefilá le ayuda, pero el alma habla a través de la música. Buenas noches. Javi, buenas noches a todos. Vamos a resumir un poquito lo que estábamos estudiando el día de ayer. Tejila, buenas noches, ¿cómo estás? Ayer estudiamos de que el mundo que Hashem creó tiene un movimiento a través del ser humano que plasma dos corrientes. Cuando una persona hace el mal o hace una cosa en la cual él busca la manifestación de su ser, busca adrenalina, busca romper con sus esquemas, busca hacer algo nuevo, no algo benéfico en el lenguaje del conocimiento de la humanidad. Cuando el hombre busca desea hacer algo nuevo, principalmente acaba hablando el lenguaje del mal. Pero en verdad, aunque dijimos que es el mal, no es un mal malvado. No es un mal en que uno va a ir a quemar la casa de su enemigo. No es un mal malvado que uno va a ir a incendiar el negocio de la persona que no le gusta. No es el mal que uno va a ir a hacerle daño a alguien. Hay un mal que es el mal que hace un balance con el bien. Así como hay bien, hay mal. Y nosotros estudiamos ayer de que en el mal el hombre se plasma a través del deseo. Cuando una persona desea, principalmente tiene una incumbencia, tiene una importancia de su ser hacia las fuerzas negativas, que no significa que esté haciendo algo malo. Pero cuando una persona tiene la necesidad de romper con los moldes de donde él vive, de lo que él hace, significa que está practicando las fuerzas que se inclinan hacia el mal. La Hasidut viene y nos dice, así como el mal tiene un camino que viaja, el vehículo donde viaja la persona se llama deseo. Cuando una persona va a hacer el
El vehículo en el cual el hombre viaja es el amor. Cuando una persona mira hacia lo lejos y se marca un objetivo, que el objetivo de la persona es amar a Dios, cuando el hombre comienza a amar a Dios, si va a lograr amar a Dios, entonces también va a amar el resto de las criaturas que hay a su alrededor, y empezando por las criaturas más cercanas a él. El hombre ama a Dios y a través de un lenguaje en el cual se acostumbra a amar a Dios, también ama a su esposa y ama a sus hijos y ama a sus amigos. Es decir, que del lado izquierdo tenemos el deseo y del lado derecho tenemos el amor. Y cuando una persona ama, no necesita desear, no necesita buscar algo inalcanzable. Al revés, a través de que una persona ama a Kadosh Baruj Hu, ve'avta et Hashem Elokeja bechol levavcha, amarás a Dios con todo tu corazón. Cuando una persona ama a Dios con todo su corazón, entonces lo único que tiene que hacer es la repetición de las acciones que representan el bien y la bondad de que el pueblo de Israel haga. Es decir, que el mal, en teoría, tiene una pequeña ventaja. El mal nos seduce a ir más lejos. Muchas veces el mal tiene lo que ver también con lo desconocido. Los caminos del bien ya están todos inventados, ya están todos patentados, ya están todos dichos. Y el hombre solamente va y repite una vez y otra vez y otra vez. En cierto modo, no hay ningún bien en el cual en el fondo no acarree cierto mal, porque si hay una fuerza del bien, también hay una pequeña fuerza del mal que compensa las cosas. Y entonces ahora el mamar, el ensayo jasídico, nos va a llevar a un pensamiento. Es un pensamiento bonito. Si una persona por un lado tiene el deseo y por el otro lado tiene el amor, entonces hay un trabajo que el hombre necesita hacer, un esfuerzo que sienta en su ser, físicamente. En el lenguaje del hebreo significa yegiat nefesh veyegiat basar. Tiene que hacer un esfuerzo en su espíritu y un esfuerzo en el agotamiento de su persona, para que la persona, a través de que piensa y se esfuerza y tiene la capacidad de meditar en el conocimiento de las cosas buenas que tiene el universo. Cuando una persona es capaz de meditar sobre las pequeñas cosas buenas que nos ocurren constantemente, entonces la persona se va a sentir identificado de forma personal en la creación del universo. Uno de los grandes problemas que el hombre tiene cuando se relaciona con Hashem. Hashem nos dice, haz esto porque a través de esto vas a elevar al mundo para bien. Pero la persona de forma natural se podría preguntar, hay 5.000 millones de personas, 6.000 millones, ahora no me acuerdo, 5 o 6.000 millones de personas. ¿Qué voy a cambiar yo en el universo? ¿Qué puedo hacer yo frente a 5.000 millones de personas? ¿Qué es lo que yo puedo aportar cuantitativa o incluso cualitativamente frente a la abrumadora mayoría que ni siquiera piensa como yo? Viene la Hasidut y te dice, cuando tú vayas a pensar en Dios, Dios va a hacer un reflejo de tu vida y Dios te va a permitir que el reflejo que tú tengas de su ente, de su divinidad, es que tú te sientas identificado, que tu partícula divina, tu neshama,
se siente identificado con la creación de Hashem. Y dice la Hasidut, no me preguntes cómo funciona. Hay cosas que no tienen un porqué ni filosófico, ni un porqué cuántico. ¿Por qué la persona se siente alegre con la acción de la mitzvah y se siente satisfecho con la visión de que él es parte de la obra divina? Porque de hecho la persona se está mirando en el espejo y detrás del espejo está Dios, que te sonríe, te ayuda, te eleva, te da forma, te hace ver que hay un espacio para ti, que eres uno y único en su creación. Y ciertamente que científicamente y ciertamente que en la realidad de los números realmente la persona es totalmente insignificante frente a los miles de millones. Pero sin embargo, la Torá, cuando una persona tiene la capacidad de pensar, de meditar y de fortalecer su pensamiento en la realidad de la unión de la persona con la divinidad, la persona va a encontrar que hay un sostén divino que lo agarra y lo pone firmes. HaKadosh Baruj Hu, cuando nosotros nos fijamos en las pequeñas cosas que Él creó y en el lenguaje que nos los dice la Hasidut, en un lenguaje en el cual la persona hace un esfuerzo en su espíritu, hace un esfuerzo en el cual el hombre quiere transformarse y quiere pensar cuáles son las cosas con las cuales yo puedo aportar algo de mi ser al universo. Y entonces HaKadosh Baruj Hu nos contesta, no te preocupes, hijo mío, así es el lenguaje de la Torá, Bni, mi hijo, sigue mi camino porque en mi camino voy a estar yo. Y entonces HaKadosh Baruj Hu, de una forma, pueden llamarle mágica, pueden llamarle espiritual, pueden llamarle genética, nos hace despertar una chispa, un llamado en el cual el camino de Dios y nuestro camino se unifican y marchan hacia un solo objetivo. Y entonces hay una novedad en nuestra idea. ¿Alguna vez ustedes han sentido una magia intelectual, una magia racional, cuando una persona logra entender una novedad o una fórmula matemática o una cosa que le parecía que estaba lejos de su alcance y entendimiento? Y en un momento dado, cuando él lo logra entender, se da cuenta que hay una emoción intelectual, pero no es una emoción del pensamiento. Y el mamar, el ensayo nos dice, ¿sabes cuándo vas a encontrar una diferencia entre las emociones que viven en el corazón y las emociones que viven en la mente? Las emociones que viven en el corazón, cuando ellas se emocionan, en el fondo, cuando actúa nuestro corazón, nos detenemos un momento, es decir, cuando nuestro corazón está palpitando por la memoria, el corazón está palpitando por nuestro amor hacia una persona cercana, cuando queremos dar algo, cuando queremos abrazar a alguien, cuando queremos darle algo de nuestro sentimiento, en el fondo lo que hacemos es parar el tiempo. Viene el Rabbi Shalom Dover de Lubavitch y te dice, cuando tú realmente veas y sientas que en tu cabeza, en tu sentir, en tu cabeza, en tu pensamiento, quiero decir, hay una ansiedad por hacer continuar un pensamiento que sepas, te dice, esto no es una emoción simple, es una emoción refinada, es una emoción que habita en tu intelecto. Y cuando habita en tu intelecto, entonces en verdad la persona tiene la constancia de que su meditación ha sido buena, que su meditación en las cosas simples que la vida nos muestra ha sido buena. Imaginémonos un ejemplo muy simple, aquellos ejemplos tan simples. Una persona de repente está lloviendo y de repente sale a la calle y justo en ese momento hay un taxi que lo está esperando para llevarlo al lugar donde lo necesita, y entonces HaKadosh Baruj Hu lo cuida de la intemperie. Cuando una persona es capaz de detenerse un momento y prestar atención a los detalles de la vida
y a través de esos detalles la persona se emociona en la forma en que el hombre se transforma en una ansiedad de querer ver más detalles de su vida que lo relacionan con la fuente de vitalidad, de vivencia de Akadosh Baruj Hu. Eso no es una emoción simple del corazón, eso no es un romántico, eso no es un melancólico, eso no es un olvidadizo. Eso es un hombre que está levantado y erguido sobre sus pies y que siente que hay una Neshama que quiere transformarse a través de la forma en la cual él vive su vida relacionada a Dios. Y cuando una persona vive su vida relacionada a Dios, Dios le garantiza que va a encontrar a Dios en su camino. Y entonces nos dice la Neshama, nuestro alma. En verdad, nuestro alma no habita en nuestro corazón. Nuestro alma no la sentimos en el corazón, donde sentimos, uy, Dios, te amo. Nuestro alma, en verdad, habita en el concepto intelectual del ser. Y a través del concepto intelectual del ser, el hombre puede asumir que su meditación sobre el universo es verídica. Y esa meditación verídica que ocurre en su ser es capaz de vestirse en cada uno de los miembros de nuestro ser. Y al futbolista, la meditación le ayuda a patear bien la pelota. Y al violinista le ayuda a tocar los instrumentos musicales. Y a la persona, a cada uno de nosotros, nos ayuda a tocar la herramienta que nosotros necesitamos. Y entonces viene y nos aprendemos de que hay una manifestación de luz magnífica que nos permite unir con Akadosh Baruj Hu. Y cuando nos unimos con Akadosh Baruj Hu, entonces anulamos nuestro ser. Ya no es David Liberson el que está amando a Akadosh Baruj Hu. Es la partícula divina que habita dentro de mí y dentro de ti y dentro de cada uno de nosotros, la que se une con Akadosh Baruj Hu. Y si nosotros creemos y sostenemos de que hay una creación que tiene una relación con la divinidad también tiene una relación con nosotros mismos. Y entonces no somos insignificantes, al revés, nosotros somos una luz que se expande constantemente a través de cada una de nuestras acciones. Y también iluminan el corazón. Cierto es de que nosotros no tenemos alcance, no tenemos un lenguaje para hablar con nuestro yo intelectual de manera continua. Cuando a una persona le preguntas, hey, ¿cómo estás? La persona no se detiene a pensar, espérame, ¿cómo estoy? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Si le debo tanto dinero al banco, ¿estoy más o menos? ¿Tengo hipotecas? ¿Tengo problemas? La persona, ¿qué hace cuando le preguntan, ¿cómo estás? Estoy bien, porque el hombre realmente, por facilidad y por conexión con su propio lenguaje y su propio ser, manifiesta los sonidos de su corazón y no los sonidos de su mente, porque los sonidos de su mente precisan una conexión especial para que nosotros hablemos con nuestro yo espiritual, con nuestro yo racional. Nosotros no hablamos con nuestra mente, hablamos con nuestro corazón primordialmente. Y entonces, Rabbi Shalom Dover nos dice una idea muy interesante. Las limitaciones de la persona están en las limitaciones de sus propios deseos. Cuando una persona desea de verdad y logra transformar que los deseos no sean nada más para romper un esquema de nuestra vida. El deseo no es nada más para buscar placer. Cuando una persona dice Lejaim, no es para romper con la tranquilidad que le lleva a estar cuerdo, que le lleva a estar tranquilo.
Y no piensa el hombre que el hombre va a hacer cosas solamente para romper con sus propios esquemas y llegar a puntos ilimitados o a puntos desconocidos de su ser. Viene la Hasidut y nos dice, mira, es cierto, las formas en que la herramienta del deseo se manifiestan de forma natural deberían de llevar a la persona a un nivel en el cual él quiere romper esquemas. Pero hay otra forma de hacer eso. Vive, haz, enséñale a tu ser a desear cosas buenas, o por lo menos no cosas buenas, sino por lo menos a desear buscar una razón de vida, que la razón de vida te haga buscar placer y satisfacción en las cosas buenas que nosotros hacemos. Y eso es un ejercicio que el hombre puede hacer a través del pensamiento y de la devoción intelectual, de poder monitorizar sus actos constantemente. Y cuando una persona piensa qué es lo que está haciendo y cómo lo hizo y no se deja llevar por sus impulsos, entonces esa fuerza de desear que normalmente el hombre podía llevar hacia marcos que normalmente están relacionados con la sexualidad, con el placer de comer, con el placer de beber, con el placer de explayarse, el hombre tiene que agarrar esa fuerza del deseo y crear una introspección dentro de su ser y preguntarse a sí mismo una y otra vez a través de una meditación constante, ¿qué es lo que yo deseo de verdad? No qué es lo que yo quiero, no cuál es mi voluntad ahora, porque mi voluntad es muy cambiante. ¿Qué es lo que yo deseo de mí mismo? Y de hecho, cuando nosotros en el Shema Israel, después de decir que Dios existe y que Dios es uno y que es nuestro Dios, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, y después de decir Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed, que significa, en otras palabras, lo mismo de que Dios es uno, pero que está manifestado y oculto en las fuerzas de la naturaleza, lo primero que hace el hombre después de reconocer a Dios es hablarse a sí mismo. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Y para poder amar, el hombre debería de poder desear. Ciertamente nos dice el Mamar, el hombre podría amar un amor simple, un objetivo de amar a Kadosh Baruj Hu, donde el amor sea un lenguaje cotidiano. Y entonces el hombre ama a todos por igual. Ama a su mujer, ama a sus hijos, ama a sus compañeros, ama a su trabajo. Todo es amor. Y en el fondo, lo que nos parecía a simple vista en el primer lenguaje una cosa muy elevada, wow, este hombre ama a Dios y ama a todo lo que hay a su alrededor, se vuelve sumamente aburrido, se vuelve sumamente monótono, porque el amor principalmente mira al otro y no mira a sí mismo. Y cuando el hombre mira lo que el otro necesita y lo que el otro pide de ti, entonces puede acabar en una situación en que se olvida de uno mismo. Y el problema no está en que uno se olvida a sí mismo. La Hasidut explica, el problema no está en que uno se olvida de quién es. El problema está que uno se olvida de trabajar consigo mismo. Está tan imbuido en amar, está tan imbuido en querer a todos por igual, en ser bueno, que en cierto modo el hombre no busca romper con los esquemas que lo atan, que atan a su personalidad al mínimo esfuerzo, porque el amor, al mismo tiempo que da muchísimo al otro, también le permite recibir del otro. Para que una persona pueda recibir del otro, ¿en qué posición tiene que estar? Tiene que estar en posición de mínimo fuego. Si una persona está exaltado, está como un torbellino, ¡ah! Si una persona vive en esa instancia apasionada, no es capaz de recibir el amor del otro. Entonces la Hasidut te dice, mira, esa palabra que te dice a ti, el Shema Israel, que te dice que lo primero que tienes que hacer
para descubrir a tu ser es amor. No habla de un amor en el cual la persona está en su mínimo esfuerzo y está esperando a que vengan y que lo amen y que le den abrazos y que le den besitos, aunque él también los tenga que dar, porque ese amor no va a permitir desarrollar a la persona en un nivel espiritual, en una guerra que lucha consigo mismo para salir de sí mismo, para transformarse, para pedir mucho más de su propio ser. Para ello, el hombre necesita transformar el deseo que normalmente encuentra, se plasma normalmente hacia fuerzas que lo llevan o lo hacen inclinar hacia el mal. La Hasidut te explica, agarra ese deseo y desea querer el bien. Y cuando una persona desea querer el bien, entonces la persona medita consigo mismo y se pregunta, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde están mis deseos? ¿Dónde realmente yo seré capaz de sentirme bien y transformar la esencia de mi persona para llevarme a un nivel que realmente dé lo mejor de mí mismo? Porque una persona con muchísima comodidad, aunque ha escalado todo el Himalaya para llegar al punto más alto, cuando llega al punto más alto, otra vez se va a sentir cómodo consigo mismo. Y la Hasidut quiere que el hombre no se sienta cómodo consigo mismo ni por un solo minuto. Porque la Hasidut nos dice, ¿sabes cuando te sientes cómodo contigo mismo? Estás idolatrándote a ti mismo. En vez de estar haciendo un amor por Dios, estás haciendo un amor por ti mismo. Estás tranquilo, te sientes que tú eres el mejor comercial, eres el mejor vendedor, eres el mejor responsable, eres lo mejor de lo mejor. Y en el fondo una persona se tiene que sentir mejor. Pero para que la persona se sienta mejor y tenga fuerza de continuar transformándose, el hombre tiene que hacerse preguntas serias a sí mismo. Y la pregunta seria que el hombre puede hacerse a sí mismo sin hacerse daño es, ¿qué es lo que yo deseo? Y entonces, el Rabbi Shalom Dovber nos dice, cuando una persona encuentra un sinfín de ejemplos, donde en todos ellos el hombre va a encontrar un deseo por ciertas cosas, que muchas de ellas son una debilidad en su ser. Viene el Kuntres Avodah y nos dice una cosa, mira, el deseo de la persona no es estar débil. Si una persona está débil, entonces realmente no se desea a sí mismo. Aunque la persona haya pasado por un proceso de placer que ha plasmado sus deseos, pero esa no es la fuerza de desear. Y entonces nos trae una novedad muy interesante a mi gusto. Nos dice que en verdad, cuando una persona desea, el hombre desea a través de los alimentos. Los alimentos es la capacidad sensorial que el hombre tiene para descubrir todas las cosas. Y nos habla con detalle, a diferencia de lo que tú hubieras pensado, que las fuerzas del deseo están relacionados con las fuerzas de nuestra sexualidad. Y el deseo que nosotros nos tenemos, hombres por mujeres y mujeres por hombres, de forma natural. Todo ese deseo, dice el Kuntres Avodah, es un deseo que te va a llevar a ti a un agotamiento de tu ser. Es verdad que vas a poder sentir placer en el camino, pero la persona no quiere sentirse en una situación en el cual finalmente llegará a un momento en que sienta impotencia por su ser y sienta un vacío de fuerza. Y a través de la sexualidad indudablemente acabará allí. Entonces el Admur HaZaken dice, cuando tú te preguntes a ti mismo y quieras preguntarte a ti cómo tú vas a romper tus esquemas para poder ser una buena persona y utilizar tus deseos, para que esos deseos te traigan un placer positivo para tu vida, no hables a través del yetzer, no hables del instinto que te lleva a la sexualidad, porque en ello
tienes una lucha perdida, porque indudablemente el hombre a través de la sexualidad agota su fuerza. En cambio, a través de la comida, cuando el hombre come, el hombre es capaz, primero que todo, dice el Rabbi Rashab, el hombre en la comida, el hombre es capaz constantemente de sentir más hambre y más ganas y más, por decir una palabra, gula. Pero al mismo tiempo tiene a su alcance, a través de decir una bendición y racionalizar lo que come, tiene la capacidad inmediata de transformar todo su deseo en una fuerza de bien. Y la forma en que Akadosh Baruj Hu creó el universo es tal y como nos dice en el libro de Devarim, Ki karov eilecha davar meod, que la forma en que Dios creó el mundo es en un lenguaje cercano a nosotros mismos. Y el lenguaje de la sexualidad, aunque tiene placer y aunque tiene satisfacción la persona, pero es un lenguaje lejano de sí mismo, porque también lo lleva a un agotamiento personal. En cambio, en la comida, el hombre es capaz de sentir y percibir que en un solo momento, en un momento de cercanía, es capaz de transformar toda esa fuerza para bien. Y ese es el camino. El camino es de que la persona entienda y sienta de que los deseos, las pasiones, las debilidades y las fuerzas son cambiables, no nada más que son cambiables, sino que son el otro lado de la misma moneda. Que si nosotros vemos las mismas cosas desde una perspectiva totalmente Kdusha, de santidad, entonces todo ello lo elevaremos a Kdusha. Cierto es que también las fuerzas de la sexualidad y las fuerzas del instinto esencial de la persona por la procreación también son intercambiables. También el hombre las puede elevar a Kdusha y no hay mayor Kdusha que traer vida a este mundo. Pero el Rebbe quiere que nosotros podamos sentir que hay una inmediatez entre nosotros y la labor que nosotros tenemos que hacer, y por lo tanto nos sitúa la labor que nosotros tenemos que hacer en la forma en que nosotros nos relacionamos con el deseo de la comida y no con ningún otro deseo. Y justamente en el deseo de la comida la persona hubiera pensado de que no hay una enorme influencia del mal. Y entonces el Hasidut nos dice justamente porque no hay una enorme influencia del mal, entonces el mal y el bien cohabitan, y entonces te confunden, y entonces hacen que tú no sepas si en verdad con la fuerza del deseo que tú estás ahora queriendo plasmarte, quieres romper unas barreras y llevarlas a un lugar de lo desconocido, de lo indefinido, y por lo tanto se inclinaría hacia el mal, como la búsqueda de lo nuevo. Cuando una persona quiere siempre buscar algo nuevo, nunca se va a sentir satisfecho, o que la persona es capaz de a través de esa misma fuerza repetir lo que el hombre sabe hacer, y lo que el hombre sabe hacer está relacionado con el cumplimiento de Torah y Mitzvot. A través del cumplimiento de Torah y Mitzvot el pueblo de Israel se ha acostumbrado a que generaciones tras generaciones hacemos lo mismo. Y en el hacer lo mismo, cada uno de nosotros encuentra un lenguaje particular, individual, que nos une a nosotros a una acción que nos da plenitud y satisfacción. Que en el fondo, cuando una persona encuentra plenitud y satisfacción, entonces se está hablando a sí mismo. Y como dijimos antes, cuando una persona se habla a sí mismo, no es una emoción que lo detiene de la acción, como cuando una persona se pone nostálgico y entonces realmente ya no sabe cómo sus emociones en el corazón van tan rápido que ni siquiera puede hacer nada. No, es una emoción intelectual, es una emoción racional que el hombre en una sola acción, en un solo momento, es capaz de transformar esa misma copa de vino que hubiera utilizado para sentirse inhibido y sentirse sin ninguna vergüenza para decir todo lo que le da la gana, y en ese mismo momento el hombre es capaz de transformar esa copa de vino en un lejaim que brinda por la vida, por la responsabilidad, por nosotros, y nos dice y le dice al otro lo que el fondo de su corazón quiere manifestar. Y la Hasidut nos enseña a que el hombre tiene que buscar actividad en su ser que lo acerque a sí mismo. Actividades que me hagan preguntar a mí, ¿quién soy yo? ¿A qué me dedico yo?
Y si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, porque si una persona no está haciendo bien las cosas, al final de todo acabará odiándolas y acabará acabando en la desidia, en la tristeza. Y en el lenguaje del Tanya, la persona que acaba en la tristeza después ya no será capaz de servir a Hashem de ninguna manera, porque no va a tener herramientas. La tristeza no te permite sostener el martillo con el cual tienes que dar un golpe para continuar con tu vida. Y eso es la idea de la divinidad de nuestra vida. Cuando nosotros nos preguntamos qué significa vivir con Hashem en nuestra vida, significa vivir con alegría. Vivir de una manera en que cada uno de nosotros somos capaces de expresar nuestro ser y la bondad que Akadosh Baruj Hu nos da en cada uno de nuestras cosas. Y entonces ahora el Mahamar, el ensayo, nos va a enseñar dos cosas. Una, hay una forma en que la persona anula su ser frente a Hashem absolutamente. La persona transforma su vida de una manera en que casi no hay un espacio para el mal. Todo lo ha transformado para el bien. Todo lo ha elevado a un nivel en el cual ya el mal ya no le molesta. Ha logrado, Bitul Bemesiut, ha logrado acabar la esencia del mal de su vida totalmente. Pero no todos llegamos a ese nivel. Y alguna vez solamente llegamos a anular nuestro ego puntualmente, a sentir alegría un día, hoy día lunes, hoy me siento alegre, hoy siento que estoy unido a Kadosh Baruj Hu. Y mañana puede ser que me sienta en otras totalmente distinto. Y entonces una cosa no condiciona a la otra. Dice la Hasidut nos enseña que el hombre vive en este sube y baja porque constantemente la creación también tiene esa manifestación divina. Hay Yesh Me'ain, Akadosh Baruj Hu se manifiesta constantemente, donde Akadosh Baruj Hu manifiesta toda su fuerza, pero después se oculta, se manifiesta y se oculta, se manifiesta y se oculta. Y nosotros también vivimos ese sistema, donde Akadosh Baruj Hu muchas veces se oculta de nuestra vida y no nos permite sentir una alegría donde nosotros, cuando nos veamos en el espejo, veamos divinidad. Y cuando nos preguntamos a nosotros ¿dónde está Dios en mi vida?, no tenemos respuestas y muchas veces necesitamos bajar a las actividades más simples de nuestra vida. Que por cierto, la actividad más simple de la vida es agarrar una moneda y dar tzedakah. Por eso dice Tzion bemishpat tipade, que Akadosh Baruj Hu redime la justicia con tzedakah, con una moneda de tzedakah. Nadie está pidiendo que, por cierto, en la idea de la Hasidut, la misma tzedakah es el que da 1 céntimo que $1.000.000. Lo mismo es la misma mitzvah. El que da $1.000.000 puede hacer mayores mitzvot con su potencial de dinero, pero en la mitzvah de tzedakah es la misma mitzvah. El que da una moneda de tzedakah, entonces redime al universo con justicia, que dice que hay algo que no me pertenece a mí. Y en las acciones simples, entonces nosotros somos capaces de instruir divinidad en nuestra vida. Y entonces la Hasidut te recuerda que no quieras ver al mundo de una manera en que es blanco y negro. No pienses que una vez que has anulado tus sentimientos mundanos para votar un voto de divinidad en tu vida, no creas que va a ser eterno, porque también Hashem muchas veces se manifiesta en la forma en que Él se oculta de nosotros. Justamente a través de que se oculta, Él nos da la oportunidad de descubrir a su ser, a su esencia, a nuestra esencia en la búsqueda. El ocultarse de Hashem nos permite a nosotros buscar, y en la búsqueda nos permite a nosotros encontrar. En cambio, cuando Hashem está manifiesto, entonces no nos permite buscar, y nosotros tendremos que identificarnos con esa fuerza manifiesta de Hashem, que muchas veces está en un nivel espiritual e intelectual mucho más alto del que nosotros podemos percibir y entender. De repente alguien viene y nos empieza a hablar de discusiones, Bet Shammai, Bet Hillel y grandes cosas, y alajá, y
nos sentimos totalmente perdidos. ¿Qué Torah nos está hablando este hombre si apenas nosotros sabemos leer el Kadish, apenas sabemos leer el Shema Israel, apenas tenemos una mínima capacidad de conectar con HaKadosh Baruj Hu? Y entonces la Hasidut nos enseña, busca a Hashem cuando está oculto, porque cuando está oculto va a haber una enorme manifestación de tu ser, de tu persona, de tu actividad, y en él vas a encontrar a HaKadosh Baruj Hu. Transforma el deseo que HaKadosh Baruj Hu introdujo en el mundo, que de forma natural se inclina hacia las fuerzas del mal, para que tú busques en el deseo las fuerzas del bien, busques realmente saber cuál es la forma en que tú quieres crear divinidad en tu vida, crear cercanía a tu Neshama, desear acercarse a Hashem. Porque si una persona no desea acercarse a Hashem, entonces al final acabará deseando cosas que van a romper su estructura de vida, y el hombre se va a encontrar en lugares donde va a estar lejos de donde él quisiese estar. Y recordamos la idea de que dijimos, de que el deseo el deseo no son deseos difíciles de dominar, como los deseos en los cuales la persona tiene una inclinación por desear, como es el instinto sexual de la persona, que la persona, para aplacarlo, tiene que volverse en cierto lenguaje, volverse viejo para que ya no tenga ese ímpetu, porque justamente la Hasidut tiene la capacidad de hacernos sentir que nuestra fuerza está en la juventud, en que el deseo vive siempre al lado de nosotros, y ese es el deseo que nosotros podemos transformar, porque no habla de un deseo difícil, habla de un deseo blando, un deseo como es el deseo por la comida y la bebida, que el hombre es capaz de transformar sus sentidos, su placer inmediato, la inmediatez que HaKadosh Baruj Hu tiene con nosotros, lo transformamos en un bien cerca de nosotros. Muchas gracias, buenas noches, y mañana, Dios mediante, a las 9 de la mañana estudiaremos un poco una cápsula espiritual. Erev Tov.